La cena representa esto, es esto. Y es más que una representación, es algo espiritual, un memorial, una comunión y una esperanza. Y fue instituida por el Señor Jesús esa noche antes de la crucifixión, y no se trata de una tradición, de algo vacío, sino tiene que ver con un acto de profundo compromiso, pero también de profunda reflexión. Ambas cosas se conjugan, la reflexión y el compromiso. Jesús antes, nuestro Señor Jesucristo, esa noche antes de la crucifixión, Él dejó instituido diciendo: haced memoria de mí. Haced memoria de mí. Se nota que el Señor sabía de nuestra memoria frágil, sabía de que nos vamos a olvidar fácilmente las cosas, de que somos tan débiles, tan insignificantes, tan vulnerables que podemos olvidar. Y no digo en el sentido de que nos vamos a quedar sin memoria, sino que muchas veces nos va a ganar la vieja naturaleza, como aplacando, como diciendo: me olvidé de lo que Cristo dijo. Por eso es una reflexión y un compromiso, pero tiene que ver con un memorial, con una comunión y con una esperanza. Quiero hablar algunas cuestiones específicas de la cena del Señor, porque lo primero es que nos lleva a recordar el sacrificio de Cristo. Algo que tal vez no logramos nosotros en nuestra humanidad lograr comprender en su total naturaleza. Primero porque no vivimos, tenemos un leve sentido de la imaginación, de lo que ocurrió en el Gólgota, de lo que pasó, de la entrega. Y cada vez que el tiempo pasa, a través de las nuevas tecnologías podemos lograr muchas veces tratar de comprender, pero no lo vamos a poder asumir en su totalidad hasta el día que nosotros estemos delante de su presencia. Si sabemos que es un sacrificio, si sabemos que es algo que nadie más lo puede hacer, que no existió una muerte como esa ni existirá en la historia de la humanidad. Alguien que no tenía culpas, alguien que no tenía ni siquiera pecado, que vino a poner su vida por cada uno de nosotros. Algo tal vez incomprensible, algo que no entra en la lógica o en la razón del ser humano. Vino a morir por nosotros pecadores, porque somos pecadores por naturaleza, dice la palabra. La naturaleza pecaminosa está en nosotros y no había quien pueda limpiarnos, no había quien pueda redimirnos, pero hubo uno que dice no tuvo ni siquiera pecado alguno, y ese fue el que tomó nuestro lugar, porque ese era nuestro lugar. Ese era nuestro lugar. Por eso la cena nos lleva a recordar el sacrificio de Cristo. El pan representa su cuerpo. La palabra dice: fue herido por nuestras rebeliones, tomó nuestro lugar en la cruz. El sufrimiento trajo salvación. El sufrimiento nos trajo salvación. Isaías capítulo 53 verso 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Cada vez que participamos de la cena del Señor, estamos recordando el precio de nuestra redención. Dígale a su hermano: el precio de tu redención. El precio de nuestra redención. Cada vez que me acerco a compartir el cuerpo y la sangre, cada vez que me acerco a compartir ese memorial, esa comunión y esa esperanza que es el pan y que es el vino, que están representando al cuerpo de Cristo, a la sangre de Cristo. Cada vez que participo estoy haciendo memoria, estoy recordando que hubo un precio que nadie podrá pagar en la historia de la humanidad. Nadie podrá pagar ese precio que Jesucristo pagó por nosotros. Eso es lo que nos recuerda el pan. La cena
en sí nos recuerda también el nuevo pacto. La copa representa esa sangre derramada. Hagan memoria de mí. La copa representa su sangre derramada, la sangre que limpia nuestros pecados, la sangre que establece un nuevo pacto con Dios y que ya no dependemos como en la antigüedad del sacrificio de animales. El pan es el cuerpo, la sangre, la copa representa la sangre derramada. Esa sangre nos limpia constantemente. Cada vez que invocamos la sangre, tenemos la posibilidad, porque Él tiene la facultad de limpiarnos por esa sangre que hace 2026 años derramó en el Calvario. Ese sacrificio, los otros días estuve mirando una cruz. Estuvimos en el Monte de Dios en Resistencia y hay una cruz que trataron de hacerla similar a la cruz de Cristo, la que está en Israel, en el Gólgota. Pero cuando uno mira esa cruz, hay algo que a veces no nos damos cuenta. Yo no sé si televisión tendrá una cruz por ahí, me pueda poner. No me di cuenta de pedirles antes. Pero alguna cruz así de madera, no algo dibujado. Pero sí hay algo que a veces no dimensionamos, porque la cruz donde estuvo Jesucristo, ya Él fue a esa cruz cuando Él llegó, estaba totalmente devastado físicamente, deshidratado, golpeado, herido, heridas abiertas. Es decir, llegó prácticamente destruido físicamente. Muchos afirman, yo conocí la cruz, la corona de espinas del material, y es un material que se usó, que la persona que me mostró tenía las puntas cortadas porque cortan como una navaja, como una gilet, porque no se podía agarrar. Eso se clavó en la cabeza. La espalda estaba prácticamente abierta de heridas. ¿Lo tenemos todavía? La espalda estaba de madera, la que sea, prácticamente abierta de heridas. Una foto solamente les pido. Prácticamente abierta de heridas. Entonces, en ese estado Él caminó hasta el Gólgota. Pero yo quería madera, si podía ser madera. Pero esta cruz, ya está, la madera ya estaba allí. Pero la madera, dicen los historiadores, que estaba contaminada porque no era el único. Los romanos tenían por costumbre este tipo de sacrificios, porque ahí iban todos los malhechores, ahí iban los que tenían culpa, los que robaban, los que mataban. Entonces, esto nunca estaba limpio. Dicen algunos historiadores que había moscas que estaban pegadas, porque imagínense de la cantidad de gente que ellos sacrificaban. Eso jamás se limpiaba. ¿Quién va a ponerse a limpiar? Y el cuerpo herido de Jesucristo fue a pegar contra esa madera llena de sangre que ya estaba en descomposición. Por eso el cuerpo representa ese sacrificio, el precio de nuestra redención. La copa representa esa sangre que nos limpia, esa sangre que se derramó, que se terminó de derramar. Ahí está, algo así. Eso es lo que había en el monte de Dios. Y esto estaba todo esto siempre estaba bañado en sangre podrida, descompuesta, lleno de moscas. Sobre eso se apoyó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos que a veces tratar de dimensionar, porque la Biblia dice: ese era nuestro lugar. Dígale a su hermano: ese era nuestro lugar. Ese era nuestro lugar. Y esa sangre representa la limpieza de nuestros pecados, pero también esa sangre establece un nuevo pacto con Dios. Y es el único pacto
que tenemos con el Señor. Hay una controversia, dicen algunos que el hombre no puede hacer pacto con Dios, que Dios es algunos teólogos que solo Dios es el que hace pacto con el hombre. Yo sostengo eso. Es el único pacto que hizo Dios. Nosotros no podemos hacer pactos, hacemos promesas con el Señor. Pero Dios hace un pacto con la humanidad. Esa sangre establece un nuevo pacto y ya no se depende, porque en la antigüedad uno mira el Antiguo Testamento y imagínense, se tenía que presentar en el templo con algún animal para sacrificar por el perdón de los pecados. Así que imagínense en esta época, si teníamos que venir con animales, teníamos que traer una jaula cada uno. Jaula y jaula debemos tener acá. Entonces, Él pagó el precio. El precio. En la antigüedad había que venir con algo. Depende. Pero la sangre estableció un nuevo pacto y ya no dependemos del sacrificio de animales. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Otra versión dice: la ley dice que casi todo debe limpiarse con sangre, porque si no se derrama sangre, los pecados no quedan perdonados. Es decir, tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso es que se llevaba al templo animales por esto, por aquello. Había distintos tipos de ofrendas para poder, y una tenía que ver con los pecados. Pero Jesús vino y paga el precio. Y nos da a entender que somos un pueblo comprado con sangre y nos llama a vivir apartados para Él. Nos llama a vivir apartados para Él. Eso representa la copa. La copa es la sangre que nos purifica. Hebreos 9:22 en otra versión dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. O sea, no existiría el perdón si Jesucristo no derramara su sangre. A partir de ese derramamiento, el perdón comenzó a fluir para nuestras vidas. A partir de ese derramamiento. Pero también la cena del Señor nos hace un llamado a examinarnos. Diga conmigo, a examinarnos. Por eso dice ahí el apóstol Pablo: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué es lo que tengo que examinar? Mi relación con Dios. Mi relación con Dios, mi relación con los hermanos, mi obediencia, mi conducta. Es decir, no es para que yo me aleje de la mesa, sino para que me acerque a reconciliación. El sacrificio tiene que ver con eso, para que todos podamos acercarnos a reconciliación. Se hizo un solo sacrificio, un solo cuerpo que fue molido, una sola sangre que fue derramada. ¿Para qué? Con el objetivo de que yo pueda, arrepentido, reconciliarme siempre, que pueda participar, pedir perdón y perdonar. Participar, pedir perdón y perdonar. Entonces, ¿cómo es la palabra? Dice que el Señor nos sanó y nos perdonó para que usted y yo tengamos esa actitud de confesión y arrepentimiento. ¿Por qué? Porque jamás seremos perfectos como Cristo. Entraremos en la perfección cuando estemos en su presencia. Ahí entraremos en la perfección. Ahora, ¿cómo es que puedo examinarme? ¿Cómo debo examinarme para participar? ¿Y qué dice la palabra? Es pedir perdón y es reconciliarme con Él todos los días. ¿Y cómo puedo hacer esto? Y lo hago pidiéndole al Señor que me ayude a tener una conciencia sensible, porque sé que voy a equivocarme, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, porque el que diga que no pecó un día está mintiendo, porque somos pecadores por naturaleza. Pero esa sangre es la que nos lleva, ese nuevo pacto nos lleva a arrepentirnos constantemente y a poder caminar
y llevar con nosotros una vida de perdón. No existe ni pecado chico ni pecado grande para Dios. Todo tiene que ver. Porque a veces nosotros queremos calificar un homicida, pero alguien que robó un caramelo y lo hizo con intención, y alguien que mató a una persona, delante de Dios tiene el mismo valor. Porque hay una naturaleza en nosotros que es pecaminosa. Y allí está la cruz y allí está la sangre, la que nos limpia, la que nos limpia y la que nos aconseja llevar una conciencia sensible. Es decir, que nosotros podamos entender que muchas veces el orgullo, las actitudes negativas, las palabras hirientes son las que nos van llevando despacio, de una manera u otra, a equivocarnos. Que podamos tomar conciencia siempre, teniendo una actitud de confesión y arrepentimiento, dice la palabra. Juan capítulo 1 verso, primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjese lo que dice el verso 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Me entiende? La religión nos hace creer que hay ciertos tipos de pecados y que hay ciertos tipos de equivocaciones y que hay piadosas y no piadosas. Eso nos enseñó la religión. Pero la palabra dice otra cosa. Dice: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, primero tengo que comprender que confesar no es solo admitir o reconocer, sino también arrepentirme y apartarme. Arrepentirme y apartarme, y así ir avanzando. Y así ir avanzando. Es decir, la vida cristiana no solamente se trata de ser limpiados, sino de ser transformados por el poder y por la sangre. Y quiero decirle algo más. El cristiano de corazón limpio no es el que nunca falla, sino el que corre rápidamente a decir: me equivoqué. Me equivoqué. Y sé a dónde correr. Yo dije a Jehová, dice el salmista en el Salmo 41 verso 4: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El cristiano de corazón limpio no es el que nunca falla, sino el que corre rápidamente hacia Dios cuando ha fallado. El creyente limpio no es el que nunca se equivoca, sino aquel que nunca deja de volver a Dios su corazón, porque sabe que ahí tendrá misericordia. Eso es hacer memoria de Él. Permanecer constantemente con la palabra, porque la palabra es la que nos va a dar esa conciencia para que nos limpiemos. Nos va a traer conciencia para que nos limpiemos. Juan capítulo 15 verso 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra es la que nos va a limpiar constantemente. El único que perdona es Cristo. El único que limpia es Cristo. El único que restaura es Cristo. Y Él puso su vida para que nosotros siempre corramos al trono de su misericordia. Con arrepentimiento. Con arrepentimiento. Por eso la cena del Señor dice: examínense, pidan perdón, perdonen, reconciliémonos con el Señor. Eso es lo que nos está diciendo el Señor el apóstol Pablo, cuando dice examínense. Pero también dice Primera de Corintios 10:16: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor nos limpia, nos perdona,
Es una comunión con el Señor, es una esperanza, pero también es un llamado a la unidad como un solo cuerpo. Como un solo cuerpo. El día de mañana voy a compartir el cielo con mi hermano, porque somos uno solo. Porque somos uno solo. Participamos del mismo pan, somos miembros de una familia espiritual. Es decir, no hay lugar para divisiones ni rencores. Por eso es una común unión la cena del Señor. Y termino con esto. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor anuncia la venida de Cristo. Maranata, Cristo vuelve. Anunciamos la muerte hasta que Él venga. Miramos hacia atrás y recordamos la cruz, miramos hacia arriba y adoramos al Salvador, pero miramos hacia adelante y esperamos su regreso. Su regreso. La cena del Señor es el anuncio de que Cristo volverá. Cristo volverá. Y ahí es donde nosotros vamos a poder disfrutar de vivir con Él. Pero hoy estamos aquí en la tierra, recordamos el sacrificio, agradecemos por el nuevo pacto, nos examinamos delante de Dios, nos esforzamos por vivir en unidad y esperamos su regreso. Eso es la cena del Señor. Eso es. El pan es su cuerpo. Y dice que aún en el acto de la cena podemos nosotros hasta recibir sanidad, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Es decir, si me acerco con fe a Él, su cuerpo, su llaga en el cuerpo tienen poder de sanarme y de salvarme. Pero también su sangre me limpia. Por eso quiero que esta noche podamos tomar ese tiempo